La habitación está zumbando por la energía eléctrica y yo sé que hay algo ahí, otra cosa, algo malo. Por el rabillo de mi ojo puedo ver a un hombre arrugado con una criatura espantosa, mitad araña, mitad cangrejo. La criatura me agarra por las piernas con sus muelas y el hombre salta sobre la cama. Siento sus manos presionando contra mi pecho. Luego lo siento, apretando muy fuerte mi garganta. Hola amigos de Resiliencia, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Milton, una vez más aquí juntos en este canal que hacemos tanto ustedes como yo, en este viaje que me he propuesto hacer por el camino de mis curiosidades, aunque esta curiosidad no es mía, es una idea, una proposición de mi amigo Cristian Herrera. Lo que acaban de escuchar en la voz en off es el relato de Laura, una paciente que sufre del fenómeno o del síndrome de la parálisis del sueño, a su psicólogo clínico Paul Brooks. Pero, ¿qué es, aparte de eso tan terrible que acaban de escuchar, la parálisis del sueño? Básicamente es cuando el cerebro se, entre comillas, despierta antes que el cuerpo. Bien. Em, Tomas conciencia del lugar donde estás, sea tu habitación o el lugar que sea, pero no puedes mover los músculos. Estás, como dice la palabra, bastante gráfica el nombre del síndrome, paralizado. Es una parálisis del sueño. Pero, eh, ¿qué pasa? Esto, a pesar de lo terrible y desesperante que puede llegar a ser, no es grave y todos, en mayor o menor medida, en alguna parte, en algún momento de nuestra vida, lo hemos experimentado. Todos hemos sentido esta sensación de que el cuerpo se despertó, perdón, de que la mente se despertó, el cerebro se despertó, pero el cuerpo no, está inmóvil. Es muy recurrente. Afecta en igual cantidad a hombres y mujeres. No, eh, no discrimina en rangos etarios. Afecta más o menos a todos en todas las edades de la vida. Em, Sin embargo, mucho menos comunes son las parálisis del sueño en las que hay una sensación de alucinación, alucinaciones donde se pueden sentir olores, ruidos, se pueden ver como en el relato que les di al principio del video, monstruos, alucinaciones táctiles donde sientes que te tocan, que te aprietan, que te eh, presionan el pecho, te sacan de la cama. Todo lo que rodea a esta parálisis es maligno, todo quiere hacerte daño. Estas, estas alucinaciones dentro de la parálisis del sueño son mucho menos comunes, como nos explica Chris French, que es director de los trastornos del sueño de la Universidad de Goldsmith en Londres. Pero, ¿qué pasa? Porque esto no es nada paranormal, esto no es magia, ni como en la Edad Media se conocía los incubos y los sucubos, que eran entes demoníacos que entraban por la noche para aprovecharse de hombres o mujeres, de los sucubos de las mujeres y los incubos de los hombres. Pero físicamente, ¿qué pasa? ¿Cuál es el proceso? Hay algo de evidencia de que hay un aumento de flujo de sangre a la parte más irracional del cerebro, a la parte más inconsciente, por decirlo de alguna forma. Y todo esto llega a la amígdala, que es un grupo de neuronas que está en el fondo del cerebro, en la parte más escondida, más recóndita de nuestro cerebro, que es la encargada de detectar el peligro, y esta amígdala entra en una hiperactividad. Pero, desgraciadamente, como no te puedes mover, la sensación es realmente horrorosas por lo que describen las personas que sufren de las parálisis del sueño con alucinaciones. Durante la noche, nosotros pasamos por, en el ideal de en el ideal de los casos, por 4 ciclos de 90 minutos, cuando logramos dormir 6 horas, que dan desde cuando nos comenzamos a quedar dormidos hasta el sueño MOR, el sueño más profundo, que es en español movimiento ocular rápido. También lo pueden haber escuchado en inglés como el sueño REM, que es el Rapid Eye Moves. ¿Ya? Esa es la parte donde son los sueños vívidos, donde nosotros sentimos que estamos
en el sueño. Durante esta etapa, el cerebro secreta una sustancia que paraliza los músculos del cuerpo para que no dramaticemos nuestro sueño. Imagínense, usted está soñando que está peleando, le va a pegar un combo a la persona al lado, no es negocio, le puede costar el divorcio. Así es que el cuerpo en ese sentido es bastante sabio y envía una sustancia para que los músculos queden paralizados. Em, Sin embargo, durante la parálisis del sueño, a ver, dentro del cerebro, los circuitos cerebrales, por llamarlos de alguna manera, que ocupan tanto la imaginación como la percepción de la realidad, porque la realidad no es más que una percepción, es una construcción de nuestro cerebro, es como nosotros percibimos la realidad, a pesar de que, por supuesto, tiene que haber un consenso entre que, no sé, si nosotros vemos que si un caballo es un caballo para la mayoría, pero de ahí va el color, que puede variar en matices, si es grande, si es pequeño, si es bonito, si es feo, eso es parte de la construcción del cerebro, es una percepción de la realidad. Hay un consenso en que un caballo es un caballo, pero todas sus características están sujetas a la experiencia de cada uno. Entonces, los circuitos, como decía, cerebrales que eh, ocupan la imaginación y la percepción de la realidad son los mismos. No hay una pared bien definida entre lo que es realidad y lo que es imaginación. Entonces, durante la parálisis del sueño, estos dos mundos se superponen. Ya no hay, la persona que está en esta situación no puede distinguir qué es real y qué no es real. De esta manera, todos los monstruos y los seres que se imagina que quieren hacerle daño, porque así es en el 98% de los relatos, son reales. Son reales para él o para ella y entran en un estado de hiperalerta, de una agitación en el ritmo cardíaco, en la respiración, en todo ello, que puede ser muy desagradable, pero que jamás va a provocarles ningún daño mayor. Por ejemplo, nadie se va a morir de una parálisis del sueño, ¿bien? Es por esto que también yo hago estos videos para que la gente un poco se vaya instruyendo y pierda el miedo a las cosas. O sea, si usted le da una parálisis del sueño, no se va a morir. Aparte que son relativamente cortas, algunos segundos, hasta que el cuerpo despierta, porque el cuerpo siempre despierta. Inclusive las personas que sufren de catalepsia, que pueden estar muertos hasta un par de días y al final despiertan. El cuerpo siempre despierta. Y cuando ya no despierte más, usted no se tiene que preocupar porque ya va a estar muerto. No, no va a sentir que no va a despertar nunca más. Así es que si logra o si en algún momento tiene una crisis de parálisis del sueño, trate de estar tranquilo, trate de saber respirar para poder salir sin mayores traumas de esta situación. Ahora bien, ¿qué nos sugiere todo esto? Porque esta es, en grandes rasgos, la descripción de la parálisis, lo que pasa, por qué pasa y cómo pasa. Sin embargo, hay asociado a todo esto algo un poco más profundo, que es que las capas del cerebro son mucho más profundas, valga la redundancia, que lo que podemos ver o lo que podemos estudiar o lo que podemos sentir de manera consciente. La mente va más allá del ego o del yo consciente. Por ejemplo, existe lo que se llama el síndrome del miembro fantasma o hay otro que se llama el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, donde la persona siente, en el caso de este último, que se encoge o se estira de manera fantástica, como precisamente en el cuento de Alicia. O lo que es todavía más extraño, que es el síndrome del miembro fantasma, en donde personas que, en el 99% de personas que han sufrido alguna amputación de su cuerpo, lamentablemente, logran sentir eh, sus extremidades a pesar de que ya no las tengan. Inclusive sienten órganos internos que pueden haber sido removidos. Esto se ve muy bien, por ejemplo, en la nueva película que se hizo de Robocop, donde Alex Murphy, el protagonista, siente todo su cuerpo. Sin embargo, él no es más que la parte de su cara, un sistema digestivo muy simple y dos pulmones. No tiene absolutamente nada más. Sin embargo, él siente todo su cuerpo.
Inclusive, el síndrome del miembro fantasma se presenta en personas que han nacido sin sus extremidades, desgraciadamente, y sienten sus brazos, sus piernas o los miembros que les faltan. Esto nos dice que hay hay como un programa, entre comillas, precargado en nuestro cerebro que nos prepara para nacer con nuestras extremidades. Se desarrolla obviamente durante la vida, sin embargo, ya lo traemos desde antes de nacer, literalmente. Entonces, todo esto abre un abanico de posibilidades de estudio muy acucioso y muy interesante para los neuropsiquiatras, sobre todo. Eh, en astronomía, la gente que se dedica a la astrofísica, a la astrobiología, siempre coincide en que la mente es mucho más profunda y mucho más difícil de estudiar que el universo. El universo tiene sus leyes y funciona de una manera determinada, aunque algunas pueden ir cambiando, variando, pero funciona de una manera más o menos ordenada. Sin embargo, las capas del cerebro y las capas de la mente, que no es lo mismo que el cerebro, que nos constituyen, son mucho más profundas y mucho más interesantes de estudiar, y mucho más complicadas, por cierto. Cada persona es un universo, basta decir eso. Así es que los quiero dejar hasta aquí con esta entrega. Quería cumplir con lo que me pidió mi amigo Cristian, de hablar y relatar qué es la parálisis del sueño, cómo se produce, más o menos qué es lo que se sabe físicamente, y para que estén tranquilos. Si a ustedes les pasa, no se van a morir. Nadie se ha muerto. No hay ningún registro de alguien que se haya muerto de una parálisis del sueño. Si hay gente que queda traumada porque no la conoce y piensa que se va a morir, porque es lo que, según los relatos, pasa. La gente se desespera mucho y cree que ya le llegó la hora. Sin embargo, el leer, el estudiar y el ver canales como este le sirven para perder el miedo y enfrentar la vida de una manera un poco más tranquila con el conocimiento, porque como siempre se ha dicho, el conocimiento es poder. Y como un día, cuando yo era muy pequeñito, eh, mi mamá me dijo, hijo, aprenda todo lo que pueda aprender, porque el saber no ocupa lugar. Y esa es una frase que guía mi vida hasta el día de hoy y creo que la va a guiar hasta el día de mi muerte. Un abrazo resilientes, un gusto volver a compartir con ustedes y nos vemos en una próxima entrega. Gracias.